dentro de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la mencionada universidad. También es miembro titular del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, es miembro titular del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, es presidente de la Asociación Argentina de Profesores e Investigadores de la República Argentina. No solamente es el presidente, sino es uno de los fundadores de esa institución que alberga a los docentes e investigadores de la República Argentina y celebran una actividad muy prolífera desde mediados de la década del 2000, tanto a través de publicaciones, debates y actividades en torno a la problemática de la enseñanza de la historia del derecho en nuestro país, como así también la presentación de investigaciones en las jornadas que se realizan en forma bianual. También es director del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho Roberto Peña, en el marco de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la provincia de Córdoba. También es miembro de número de esa Academia de Derecho y Ciencias Sociales que recién mencioné, y ha desarrollado investigaciones y publicaciones que creo que superan el centenar de publicaciones. Pedro, podría decir muchísimas cosas más de usted, sabe la admiración que siento por usted y que considero que es uno de los maestros de esta década, de estas décadas, para los que estamos en un periodo de formación a ser investigadores formados. Así que le doy la bienvenida y la palabra está en sus manos. Está muteado, Pedro, ¿eh? Está muteado. No se lo escucha. Bueno, yo quería agradecer muy especialmente al Instituto, bueno, mejor dicho, la iniciativa que tiene el Instituto Gioja en este seminario de investigación, como bien lo ha señalado, 40 años de democracia, yo creo que una cosa muy importante, si bien es cierto que estamos en el año 2021, faltan apenas 2 años para que se cumplan los 40 años de democracia. Yo como vicerrector actual de la Universidad Nacional de Córdoba, constituye para mí un honor participar en este seminario de investigación que usted dirige, reiterando, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y auspiciado por el Departamento de Ciencias Sociales y por la Cátedra Libre, Democracia y Estado de Derecho, doctor Raúl Alfonsi. Agradezco nuevamente, muy especialmente, la invitación, especialmente al director académico, doctor Frontera, y también a todo su equipo de colaboradores. Nos encontramos, como reitero, en camino a cumplirse 40 años del regreso de la democracia en nuestro país. Y por ello, resulta necesario rememorar cómo se suscitaron los hechos más dolorosos que tuvo que atravesar nuestra querida Argentina, profundizando en la enorme repercusión y resonancia que tuvieron los mismos en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo, hablar sobre esto, puedo hablar mucho, pero voy a tratar de no se asusten, y más que pido disculpas por los tiempos que me he demorado para conectarme, pero yo como palabras preliminares debo decir que la Universidad Nacional de Córdoba, 2 o 3 palabras para entrar a los 40 años de la Facultad de Derecho, tuvo sus orígenes a 1610, con el Colegio Máximo. Y por eso la Universidad Nacional de Córdoba, podemos dividirla así, no voy a hablar de cada una de las etapas porque no es el motivo de esto, pero sí recordar, y muy especialmente la segunda etapa. La primera etapa, entonces, Colegio Máximo, 1610, 1613, la universidad está próxima a cumplir sus 408 años. Y la primera del país, y la segunda de América.
y la cuarta de América luego de Santo Domingo 1538, México 1551, San Marcos 1551, y luego viene la nuestra, 1610, y digo 1610, 1603 o 1621. Pero nosotros, la Universidad Nacional de Córdoba, conmemoramos los años del centenario, los años 13. Por eso, ahora en junio, la universidad va a cumplir 408 años. Digo palabras preliminares porque la universidad pasó por diversas etapas. Esta primera etapa, 1610-13, la etapa de los jesuitas, de la Universidad Real, con la expulsión de los jesuitas, allá en julio del año 1767. Y la segunda etapa es la etapa de los franciscanos. La etapa de los franciscanos, que para nuestra facultad es importante, porque se crea la Facultad de Jurisprudencia, un 22 de agosto de 1791. Lo que quiere decir que estamos próximos, a este próximo 22 de agosto, nuestra facultad va a cumplir 230 años. Por supuesto que la universidad pasó esta etapa franciscana hasta que puso en vigencia la Real Cédula de Carlos IV, transformando esa Universidad Real en Universidad Mayor de San Marcos, con las mismas prerrogativas, privilegios de la Universidad de San Marcos y Salamanca. Luego la universidad, de esta etapa de secularización que comienza, pasa por la etapa de la provincialización de la universidad, allá en los años 20. Y nosotros tenemos en esta etapa egresados ilustres, como Dalmacio Belzar, que estudió con este plan de estudio del Dian Funes, modificado en 1818, y recibió allá en 1822. Pero luego, la etapa de la nacionalización de la universidad, 1854, en la época con el vencedor Casero, con Urquiza como presidente y con un decreto que firmó el entonces vicepresidente Salvador María del Carril. Fíjese, 1854. Y luego, 2 años después, se nacionaliza por una ley del Congreso en 1856. No le voy a hablar de la historia de la universidad, sino de los 40 años de la Facultad de Derecho. Pero sí quise comenzar con estas palabras preliminares y muy especialmente con la segunda etapa, con la etapa de lo que nosotros llamamos la etapa franciscana, que se crea esta Facultad de Jurisprudencia. Cuando la universidad se crea en 1791, Victorino Rodríguez fue el primer catedrático, pasó por diversos planes de estudios. Y bueno, la universidad la Facultad de Derecho tuvo más de 50 planes de estudios desde el año 1791. Pero resulta que en estos 40 años, y debo recordar también, dijimos 2 años antes, a Raúl Alfonsín, en la etapa de Raúl Alfonsín, en la etapa cuando él asume un 10 de diciembre, luego de un periodo fuertemente limitacionista. La modernización de la educación fue uno de los objetivos principales de su mandato. El presidente se encontró con la existencia de una masiva demanda por recibir educación, produciéndose en consecuencia un aumento extraordinario del número de estudiantes. En las universidades nacionales, entre 1983 y 1987, se duplicó el número de estudiantes, debido en gran medida a la gran demanda insatisfecha
existente en el periodo anterior. Luego, con el crecimiento de la población universitaria, comenzó a descender a partir de 1986. Pero en este periodo alfonsinista modificó el modo de concebir la educación como derecho humano, a ser considerada como servicio social, institución pública, derecho social e inversión. Así se buscaba reafirmar los principios de la enseñanza pública argentina: laicidad, gratuidad, obligatoriedad, asistencialidad, como así también se afirmaba que la libertad, la tolerancia y el pluralismo son el fundamento y la meta de una educación pública y popular. Para la transformación del paradigma educativo, el principal protagonista se sostenía que era el pueblo en su conjunto y, por consiguiente, debían abrirse las vías necesarias para que todos los ciudadanos participen activamente en esa obra. Voy a mencionar, por razones de tiempo, Juan Carlos, el proyecto de educación democrático y el Congreso Nacional Pedagógico, porque estamos hablando 2 años antes que se cumpla el comienzo de la democracia. A lo largo de su presidencia, el Ministerio de Educación y Justicia publicó numerosos documentos que concluían los diagnósticos, principios, fundamentos, objetivos, prioridades, estrategias y conceptualizaciones del denominado Proyecto Educativo Democrático. Para materializar este proyecto, envió al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, tras el voto unánime de los diputados y senadores, un proyecto que se convirtió en la Ley 23.114. Voy a decir 2 o 3 objetivos de esta ley. Crear un estado de opinión en torno de la importancia y trascendencia de la educación en la vida de la República. Recoger y valorar las opiniones de las personas y sectores interesados en el ordenamiento educativo y su desenvolvimiento. Plantear, estudiar, dilucidar los diversos problemas, dificultades, limitaciones y defectos que enfrentan a la educación. La divulgación de la situación educativa, sus alternativas de solución, asegurando la difusión necesaria a fin de que el pueblo participe activamente en el hallazgo de las soluciones. Proporcionar el asesoramiento que facilite la función del gobierno en su esfera legislativa y ejecutiva. Estrechar lazos de fraternidad entre educadores argentinos y de otros países de Latinoamérica, en vista a un intercambio fructífero de experiencia y conocimiento. Y así se establecieron las pautas de organización del Congreso Pedagógico. El día 4 de abril de 1800 se llevó a cabo la inauguración formal en el Teatro Nacional Cervantes. Sus 2 objetivos, con esto lo quiero recorrer a Raúl Alfonsín, la etapa previa de la etapa que se inicia con la democratización, la participación popular y la necesidad de emprender una nueva fase de la educación en la Argentina, una educación renovada acorde a las demandas en aquel tiempo. La organización del Congreso dio lugar a un amplio margen de participación de todos los niveles de los distintos estamentos de enseñanza: estudiantes, padres, cooperadores, escolares, gremialistas, docentes, estudiantes del quehacer educativo, el conjunto del pueblo, a través de los partidos políticos y organizaciones sociales. El Congreso sufrió sucesivas postergaciones y sesionó el 6 de marzo de 1988. Si bien fue intención del gobierno alfonsinista la elaboración y sanción de una ley de educación como el instrumento adecuado para plasmar el modelo educativo consensuado, luego la presidencia, con posterioridad de Carlos Menem, fue la que llevó a hacerlo. Luego del Congreso, la estrategia implementada por Alfonsín adoptar un sentido asistencialista que se sustentaba en los principios rectores de la gratuidad, que ya venía desde el año 1949, en la época del peronismo, con la universidad pública y gratuita. La obligatoriedad y la universalidad de la ley. Tenía como fin garantizar la igualdad de oportunidades y igualdad de posibilidades para acceder al sistema educativo. La normalización de las universidades nacionales, podemos partir o decir una fecha,
un 13 de junio de 1984. Se sancionó la ley entonces 23068 de la normalización de las universidades nacionales, que estableció que hasta tanto se dictara la correspondiente ley de fondo, regiría el régimen provisorio contenido en el decreto 154 del 13 de diciembre de 1983, con algunas modificaciones introducidas por la misma ley. Bueno, luego vino el Consejo Interuniversitario Nacional del 26 de diciembre, yo que por razón de tiempo se creó el Consejo el CIN Interuniversitario Nacional, y las nuevas universidades públicas y privadas. Durante la presidencia, en homenaje aquí a Raúl Alfonsín, se reconocieron nuevas universidades nacionales y privadas que habían quedado pendientes durante la vigencia de los gobiernos militares. Pero como dije recién, fue Carlos Saúl Menem cuando asumió como presidente un 8 de julio de 1989, sucediendo, reitero, recordando, mejor dicho, ustedes lo saben, a Raúl Alfonsín, tras vencer las elecciones presidenciales de ese año. Y ocupó el cargo el 10 de diciembre de 1999. Yo directamente, estamos hablando del periodo de materia de educación en el gobierno, y en homenaje, y se eleva esta cátedra libre Raúl Alfonsín sobre la democracia. Y luego vino la Ley de Educación Superior, Carlos Saúl Menem, y vino el 20 de julio de 1995. Se sancionó la Ley 24521, que rige y tiene plena vigencia, y que luego todos los otros gobiernos constitucionales, a partir del año 1995, bueno, yo, si fuera legislador, le haría algunos cambios, pero tiene cosas buenas, como por ejemplo, se crearon las instituciones de formación superior, universitaria y no universitaria, nacionales, provinciales, municipales, tanto estatales como privadas. De esta manera se unificó la legislación sobre todos los institutos de educación superior y se introdujeron algunas novedades en su funcionamiento particular. Así, en su artículo 3 se estableció que la educación superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la perseverancia de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables con conciencia ética y solidaria, reflexiva, crítica, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República, a la vigencia de la ley del orden, etcétera, etcétera. Pero quiero referirme por el artículo 46 de esta ley 24521, se crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, como organismo descentralizado que funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación y Cultura. Tiene su propio reglamento, integrado por 47 artículos, se ha modificado. Los miembros son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, de los cuales 3 deben ser por el Consejo Interuniversitario Nacional, por el Consejo de Rectores de Universidad Privada, 1 por la Academia Nacional de Educación, 1 por cada una de las cámaras del Congreso de la Nación, y 1 por el Ministerio de Cultura y Educación. El artículo, esta ley 24521, la Ley de Educación Superior, establece, se le otorga la autarquía económica y financiera a estas universidades, a la universidad pública. El artículo 43 y 44 de la ley, el artículo 43 y 44
de la Ley de Educación Superior. Lo voy a leer porque sobre esta base es un poco lo que voy a contar que pasó en la Facultad de Derecho. El artículo 43 lo voy a recordar, y el artículo 44, cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten además de la carga horaria que se hace referencia al artículo los siguientes requisitos. Los planes de estudios deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad a la formación práctica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades. Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación o por entidades privadas constituidas con ese fin debidamente. El Ministerio de Educación determinará con criterios restrictivos, en acuerdo con el Consejo de Universidad, la nómina de tales. El artículo 43, entonces, establecía que conforme a ello, la Facultad de Derecho, dijimos rápidamente y a título preliminar, 230 años, va a crear ahora el 22 de agosto de 1791, aunque el derecho estuvo vigente cuando se creó la primera facultad, la Facultad de Teología. Pero resulta que esta facultad otorgó su primer título allá en 1883, de abogado, ¿no? 1883. Y un recordatorio también, en esto no hace, pero sí hace la Facultad de Derecho mucho antes, un homenaje a las mujeres. La primera egresada de la Facultad de Derecho en 1929 fue Elisa Ferreira Videla. Elisa Ferreira Videla fue la primera egresada mujer de la Facultad de Derecho. En 1947 fue la primera mujer también doctora en Derecho. También fue la primera catedrática en Economía Política por concurso. Alcanzó el grado de profesora titular. Y fue la primera también consejera, mujer que integró el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Yo traje a colación un recordatorio en materia de educación del gobierno de Raúl Alfonsín y de Carlos Saúl Menem, refiriéndome únicamente a la ley de educación, por supuesto que está la ley de educación federal 26.206, pero en lo que hace a esto, a la acreditación, la Facultad de Derecho, digamos 1791, bueno, pasó por diversos planes de estudios. Y si yo tuviera que decir cómo se fue incorporando esos planes de estudios, y tuvieron más de 50 planes de estudio, se iban incorporando, hubo planes de estudio muy importantes, y yo no me voy a referir, porque una de las líneas de investigación de la que yo he realizado es justamente la historia de la Facultad de Derecho a través de la historia de todas las cátedras, de todos los planes de estudios, de los textos que se fueron utilizando, de la biografía de los profesores titulares, como así también de los textos más usados para el estudio de las distintas asignaturas. Cómo se fueron incorporando en esos planes de estudios las distintas materias. Y hablamos 50 planes de estudios. Pueden ser más o menos, pero no menos, creo que son 50. Pero el último plan de estudio era del año 1956. El plan 104 del año 56. Resulta que este plan 104/56 tuvo diversas modificaciones. Lo más representativo de una facultad, no solamente la Facultad de Derecho, de cualquier facultad, es justamente el plan de estudio.
Pero ¿qué había pasado? Yo dije recién y traje a colación la ley 24.521. Y la ley 24.521, por el artículo 43, tenemos que, la Facultad de Derecho, acreditar. Para acreditar, yo le leí el inciso 1, y bueno, había que modificar un plan de estudio porque había una resolución del Ministerio, la 1560, una resolución del Ministerio de Educación, que todos los planes de estudios de las universidades públicas tienen que tener no menos de 1.600 horas. 1.600 horas. No, 2.600 horas. El plan de estudio que estaba vigente en ese momento, 104/56, tenía 1.400 horas. Reiterando, porque quede bien claro, la resolución del Ministerio de Educación decía que conforme a la Ley de Educación Superior, la 24.521 del año 1995, tenían que tener los planes de estudios de las carreras de abogacía no menos de 2.600 horas. Entonces, nosotros teníamos un plan de estudio del año 56, que estuvo, por supuesto, modificado en los años 68, 73, 75 y 95. Dicho plan de estudio, hasta que se sancionó el nuevo plan de estudio, pasaron 43 años de inmovilidad curricular. Resulta que yo tuve el privilegio, allá en 1997, y el honor de llegar al decanato de la Facultad de Derecho. Cuando me convocó el Instituto Gioja a través del doctor Juan Carlos Frontera, y hablar de 40 años de la Facultad de Derecho, bueno, he sido un poco protagonista de esta querida facultad. Porque resulta que yo llegué al decanato de la Facultad de Derecho en 1997. Cuando estamos hablando de esos planes de estudios, yo llego, tenía 43 años, estaba la resolución del Ministerio de Educación, esta que dije recién, y la 1560, que obligaba a las universidades, a las facultades públicas y privadas, de tener un plan de estudio de 2.600 horas para acreditar, conforme al artículo 43 y 44 de la Ley de Educación Superior. Esto en una facultad de Derecho no es fácil. No es fácil porque yo, hasta que asumí a ser decano, estuve en el primer periodo en forma continua e ininterrumpida como decano de la Facultad de Derecho del año 1997 hasta el año 2012. Y 2012, luego me sucedió la doctora Aspel con el vicedecano Barrera Urteler, que hoy día es el actual decano de la Facultad de Derecho. Entonces, cambiar o modificar un plan de estudio, hubo varias propuestas en distintas ocasiones, estamos hablando del año 56 al año 97, varios proyectos, pero nunca se trató en el seno del Consejo Directivo, porque la verdad que aprobar un plan de estudio significa todo un procedimiento más allá de los consensos, de los diálogos, de las distintas materias. Esta Facultad de Derecho tiene más de 12.000 estudiantes activos, más de 900 docentes, más de 120 o 130 no docentes, más de 30.000 o 40.000 egresados de la facultad. Y yo, con mucho orgullo, y no es un plan que lo hizo el decano, lo hizo toda la comunidad universitaria. Nos presentamos, por ejemplo, en el año 1998 a un proyecto FOMEC, la Facultad de Derecho, para elaborar un plan de estudio. Y nos quedamos comprometidos
estamos hablando de 1998, un año al año siguiente, elevar la propuesta de un plan de estudio. Y con ese FOMEC, que nosotros en ese momento, les cuento a ustedes, era $1 millón de pesos destinado para trabajar sobre el plan de estudios, convocamos consultores externos y tuvimos en cuenta 62 planes de estudios. Y trabajamos activamente con los integrantes de la CONIAU. Yo permanentemente como decano de la facultad, y no solamente la veo a Marta Díaz de Landa, que trabajó, y le agradezco la presencia, con docentes, armamos un programa, y bueno, y activamente con las distintas cátedras, con los departamentos. Porque nosotros, Facultad de Derecho, tiene estructuralmente, tiene además del decano, del vicedecano, y algo parecido como el Instituto Gioja. En el año 85 nosotros tenemos, cuando desaparecieron los institutos, algo parecido a lo que pasó en Buenos Aires con Ricardo Levene, se creó el Centro de Investigaciones. Hoy nosotros, además del Centro de Investigaciones, tenemos la unidad ejecutora. Y volviendo al plan de estudio, bueno, nos presentamos, se aprobó un 2 de agosto del año 1999. Fíjese que en 1998 teníamos el FOMEC. El 2 de agosto de 1999, el Consejo Directivo elevó la propuesta de aprobación del plan de estudio y a su vez, ese mismo año, si la memoria no me falla, en el noviembre, por una resolución, creo que la 154, del Consejo Superior, elevó la propuesta al Ministerio de Educación y la CONIAU para aprobarlo, al Ministerio de Educación para aprobarlo. Porque un plan de estudio no solamente es cambiar la carga horaria, estamos hablando de 1.400 horas, tenemos 2.640 horas. Y no solamente eso, el plan de estudio no solamente es el hecho de incorporar tal materia o pasar la optativa que no pasó en la Facultad de Derecho en Córdoba, sino directamente el plan de estudio comprende 3 partes. Comprende el plan de estudio, comprende el régimen de correlatividades y el régimen de enseñanza. Me quiero decir, lo complicado, nosotros, viste, Facultad de Derecho, no solamente en la Argentina, en el extranjero, las Facultades de Derecho son complicadas bueno, nosotros los abogados somos complicados. Para mí un orgullo haber sido de... Pero lo que les quiero decir, que nos llevó mucho tiempo. Celebro esta Susana Párez, que lo que estoy contando también ha participado y trabajado en esto, y nos llevó mucho tiempo, porque la verdad que lo quisimos hacer y gracias a toda la comunidad universitaria, lo quisimos hacer el periodo de transición. Por ahí los estudiantes, decía el plan viejo, no existe plan viejo. El último plan de estudio, antes del nuevo plan, era el 113/85. Porque el plan de estudio de una facultad es uno solo. Y para cambiar todo ello, tenemos que cambiar el régimen de correlatividades y el régimen de enseñanza. Y ahora, con el régimen de enseñanza, tenemos 3 clases, es decir, los cursos promocionales, los cursos regulares y los libres. Las clases pasaron de 40 minutos a tener 2 horas, 4 horas semanales, 2 ciclos semestrales, y a cumplir con las 60 horas. Tenemos los créditos, porque 10 horas vale un crédito. Cada una de estas materias obligatorias de la facultad, que son 38, con 2 talleres de jurisprudencia, 1 y 2, y 3 prácticas profesionales, y 240 cursos opcionales, que elevan la propuesta todos los años, las distintas cátedras.
de los 240. Todo eso para obtener el título de abogado. Entonces, el estudiante de Derecho tiene que cursar esas 38 materias obligatorias, tiene que cursar esos talleres de jurisprudencia, tiene que ver la práctica profesional 1, 2 y 3 y las 240 opcionales, de los cursos opcionales. Esos cursos opcionales se van renovando. Todo este proceso, además de todo eso, no se podría haber hecho, yo reitero, un orgullo. Hay varios docentes de la facultad que me están escuchando, profesores eméritos, que le agradezco la presencia, y gracias a toda la comunidad universitaria de esta querida facultad. Yo le quiero decir que no solamente es el cambio del plan de estudio, cumplir con esto, para llegar al proceso de la acreditación, sino en ese momento la facultad tenía 3.700 metros cuadrados. Hoy día tiene 19.000 metros cuadrados, 18.000 y pico metros cuadrados. Y esto es fundamental porque para mantener la transición del plan de estudio S113/85 y el plan de estudio nuevo no alcanzaban las 17, 18, 19 o 20 aulas que había. Todo eso se logró y ahora le digo con mucho orgullo. Yo he sido decano nuevamente, la última vez que fui decano, hoy día está Barrera Butelar y Edgardo García Chiple como decano y vice. Bueno, que no existen en la Facultad de Derecho ningún alumno del plan de estudio 113/85, o sea, de la última modificatoria. Todos los alumnos hoy que cursan la Facultad de Derecho son estudiantes del plan de estudio 207/99. Pero yo le quiero decir, nosotros, cuando yo he sido decano, se hacían los monitoreos, las debilidades y las fortalezas que iban teniendo, porque un plan de estudio, yo dije recién, era lo más representativo. Pero a su vez, tampoco no se puede ir cambiando. Y bueno, la Facultad de Derecho es politizada. No se puede andar cambiando de un año para otro, porque primero tiene que ver, no es como tampoco un programa de un estudio de una materia. No digo de Derecho Romano, Historia del Derecho, de la cual yo pertenezco. Pero sí, después del año 2021, este plan de estudio lleva 20 años. Y le digo que este proceso, que comenzó con la Ley de Educación Superior, por eso lo tomé, el artículo 43 y 44, 1995. Decano yo en el año 1997, con un equipo que me acompañó, que soñamos con una facultad mejor. Que soñamos un equipo, pero estoy hablando de los distintos consejos directivos que me acompañaron, los funcionarios, los docentes y los distintos estamentos, porque ese plan de estudio lo hicimos entre todos. Pero hoy, ¿dónde está la acreditación? Hoy, fíjese que lo de la no, dámelo. Miren, la carrera fue presentada para la convocatoria y para la acreditación en el año 2017. Y ahora, hace muy poco tiempo, en el año 2021, con la pandemia, seguimos trabajando, mejor dicho, siguen trabajando las autoridades, la comunidad universitaria de las distintas facultades, y ha sido acreditada esta Facultad de Derecho por 6 años, conforme a ese artículo 43, 44. Yo creo que es un orgullo haber sido decano de esa facultad durante todo ese tiempo, pero a su vez nada se podría haber hecho si no hubiera sido
con el esfuerzo, con la dedicación, con el trabajo de toda la comunidad universitaria, de los queridos profesores, de los estudiantes, de los no docentes, de los egresados que trabajan, y también, debo reconocer, con el acompañamiento del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba por los fondos, porque estamos hablando de una estructura que tiene la universidad, la Facultad de Derecho, 3.700 a 19.000 metros cuadrados. Esta Facultad de Derecho, yo le dije recién y hablé. Cuando hablo de la facultad puedo hablar varios, o sea, cuando el doctor Frontera diga, pero quiero hacer un recordatorio también. Cuando nosotros tenemos el centro de investigaciones, porque parecido a lo que pasó en Buenos Aires, estaba el Instituto Ricardo Levene, y bueno, se disolvió y se creó el Instituto Gioja, y algo más o menos parecido. Por una ordenanza, la 3/88, se creó el Centro de Investigaciones. Hay una resolución del Consejo Directivo de la Facultad del 13 de marzo del año 1985 que desaparecieron los institutos que tenían o funcionaban en las distintas cátedras y se creó en su reemplazo el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Y se crearon los departamentos. Por ejemplo, lo que está auspiciando este seminario que celebro, y le mando un gran saludo a su director, al Departamento de Ciencias Sociales. Nosotros tenemos el Departamento de Estudios Básicos, que equivale y aglutina esta materia que nosotros tenemos con Historia del Derecho. Pero a su vez, la Facultad de Derecho se ha creado, además del Centro de Investigaciones, una unidad ejecutora, que yo creo que debe ser la primera unidad ejecutora que tiene una Facultad de Derecho. En este momento, el director del Centro de Investigaciones, un historiador de la Cátedra de Historia del Derecho, seguramente muchos, varios, todos lo conocen, Esteban Llamosa, es el actual director también de la unidad ejecutora por concurso. Y ahí se establecen 8 líneas de investigación: cultura jurídica, derecho comercial, derecho de familia, derecho internacional, derecho penal, derecho procesal penal y criminología, ética política, filosofía del derecho y sociología jurídica. La Facultad de Derecho, no voy a hablar de lo que soy, porque la Facultad de Derecho cumple con los pilares de la Universidad Nacional de Córdoba. Estos pilares fundamentales, que es la docencia, la investigación, la extensión y la gestión. Cuando yo... una cosa, cuando tengo un par de minutos más, Juan Carlos, porque yo también le quiero rendir homenaje, porque yo hablé del año 1997 para adelante. De 1997 yo fui decano hasta el año 2012. 2012 la doctora Apel con barrera tutelar hasta el 2015. Fui decano nuevamente desde el 2015 hasta el año 2018. Pero nosotros estamos hablando del año 1983. Del año 1983 con la normalización de la Facultad de Derecho. Y la primera decana normalizadora de la Facultad de Derecho fue Berta Kaller de Orchán. Vicedecano Rafael Bayone. Luego, el doctor Rafael Bayone, en el periodo, no me acuerdo exactamente, pero en el año, cuando la facultad cumplió su bicentenario, en el año 1990, y lo acompañó José Luis Palazzo. Luego estuvo José Antonio Butelar, María Esther Cafuro Batistelli, Enrique Banquio, que lamentablemente estuvo muy poco tiempo al frente del decanato de la facultad. Yo me acuerdo que lo hicieron, yo era consejero del Consejo Directivo,
porque además de los 18 años, tuve 6 años previos como consejero del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. El doctor Banchio lo eligieron decano en el año 1995. En el año 1996, en febrero, se modificó el Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba para adaptar el estatuto con la Ley de Educación Superior, la 24521 del año 95. Lamentablemente se enfermó a los 2 meses, está en febrero, en marzo, abril, y lamentablemente falleció ese mismo año, un 15 de diciembre del año 1996. El entonces vicedecano Eduardo Fanzolato, lamentablemente fallecido hace poco tiempo, asumió en reemplazo. Bueno, convocaron elecciones y de esa elección, en ese momento, para elegir conforme el estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba y la facultad y atribuciones que tiene el Consejo Directivo, la elección era indirecta. Resulta que yo les quiero decir que con mucho orgullo, yo a la Facultad de Derecho y cualquiera que me esté escuchando, y cualquiera que quieran hacer alguna investigación en relación a la Facultad de Derecho, quien les habla tiene varios trabajos publicados de las distintas cátedras, tengo las distintas investigaciones que he realizado, pero este ex decano fue el último decano elegido por elección indirecta, elegido por el seno del Consejo Directivo de la Facultad. Y a su vez, siendo decano de la Facultad de Derecho, en el año 2015, yo era decano, ¿no es cierto? Tenía el mandato hasta el año 2018. En el año 2015, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba convocó Asamblea Universitaria, que es el máximo organismo de gobierno universitario, y se crearon en esa asamblea, además de establecer la elección directa para elegir las autoridades unipersonales, decano, vicedecano, rector, vicerrector, bueno, fui ungido vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba por elección directa. Los mandatos de los rectores, vicerrector, decano, vicedecano duran 3 años. Resulta que me eligieron en el año 2016, 2019 cumplí el mandato. Ya había cumplido de decano y vicerrector. En el año 2019, por la Asamblea Universitaria y por elección directa, fui designado nuevamente vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba. Para que ustedes tengan una idea, un padrón electoral de elección directa de la Universidad Nacional de Córdoba, una universidad que tiene 130.000 estudiantes, una universidad que tiene 10.200 docentes, una universidad que tiene 3.500 no docentes, con un padrón de egresados que en total son 247.000. Entonces, hablando 247.000 electores para elegir rector, vicerrector, sería más o menos algo parecido, primero, por supuesto, el intendente de la ciudad de Córdoba, luego Río Cuarto, y el tercer padrón electoral lo constituye la Universidad Nacional de Córdoba. Pero yo tenía en esta asamblea, que también debo decir, cuando nosotros comenzamos en esta facultad, había una carrera de abogacía, y desde el año 1980 había 2 escuelas más. Estas escuelas era la Escuela de Ciencias de la Información y Trabajo Social. Estamos hablando, por supuesto, que esta misma Escuela de Ciencias de la Información y Trabajo Social ya habían sido creadas unos años antes y dependían del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta escuela dependieron de la Facultad de Derecho hasta
la asamblea del Consejo Superior, esta que yo le dije recién, del año 2015. Estas dos escuelas de trabajo social y ciencia de la información hicieron un trabajo, lo debo reconocer, con mucho orgullo, con mucha legitimidad. La asamblea criaron estas dos escuelas, la Escuela de Trabajo Social como Ciencias Sociales y la Escuela de Trabajo Social y Ciencias Sociales y la Escuela de Ciencia de la Información como Ciencia de la Comunicación. O sea que ahora la universidad cuenta con 15 facultades. 15 facultades. Durante todo este periodo, que yo le he hablado como decano de la Facultad de Derecho, estaban las escuelas de abogacía, luego se creó en 1998 la del notariado, y luego estas 12 escuelas de trabajo social y ciencia de la información. ¿Dónde está lo de la coca? Luego, estamos hablando, y hoy, en el año 2021, la Facultad de Derecho. Estas 12 escuelas se transformaron en facultades y yo, en homenaje a estas dos facultades y un reconocimiento, porque lamentablemente iba a comenzar con todo ese proceso, con el golpe cívico-militar y lo que padeció, y también las consecuencias que tuvo en la Universidad Nacional de Córdoba, desaparecido y muerto. Pero en lo que estas escuelas desde el año 1980, bueno, y debido al golpe primero del año 66, no se pudo concretar el nacimiento como carrera universitaria, y luego fue criada nuevamente en el año 72, 75, dependiente del rectorado y luego dependiente de la Facultad de Derecho. Estas escuelas, bueno, sufrió todo este proceso del golpe cívico-militar. Por supuesto, la Facultad de Derecho lo mismo. Yo tengo un estudio, las escuelas lo hicieron, hoy día son facultades, de todo un trabajo de investigación de los desaparecidos, y de las muertes de estas 13 escuelas de abogacía. Yo tuve el honor de estar presente en varios homenajes que se le hizo en su momento la ex Escuela de Trabajo Social, Ciencia de la Formación y Derecho. ¿Dónde está la palabra? La palabra final. Bueno, como conclusión, y para cuantas preguntas me quieran hacer, y bienvenido sea, y cualquier investigación que quieran hacer en relación a la Facultad de Derecho. Hoy día, quien me ha reemplazado como decano y vicedecano, el doctor Barrera Buteler y Edgardo García Triple, me comprende las generales, son amigos entrañables, con el equipo de colaboradores que ellos tienen. Bueno, yo me he dedicado siempre, y le agradezco las palabras de Juan Carlos Frontera, a la historia jurídica, a la investigación, y una de las líneas de investigación que tengo, y reiterando, es la historia de la Facultad de Derecho, la historia de todas las cátedras, a través del estudio de las distintas cátedras. Yo, para concluir, no sé cuánto tiempo llevo, Juan Carlos, desde el año 1997, reitero, soñamos construir esta facultad, una facultad mejor, donde el estudio cotidiano del universo del derecho se convirtiera en una herramienta útil para la construcción de un mundo mejor.
siempre nos alentó la profunda esperanza de favorecer prácticas de comunicación académica, pluralista y democrática, conservar lo mejor de nuestra tradición y acompañando el papel innovador que el desarrollo del conocimiento debe cumplir en la vida de la sociedad contemporánea. Con estas claras metas, por norte y guía de nuestro trabajo, abordamos ese plan de estudio que hoy día tiene 21 años y que ha sido acreditado por 6 años, fecha recién, la reorganización de la vida académica de la Facultad de Derecho. Con esa modificación de un nuevo plan, que hoy puesto a navegar por más de 20 años, que ya lleva, con un buen puerto, con mucho orgullo, no solamente como ex decano de la facultad, que pertenezco a la facultad actualmente como docente de la facultad, sino también un orgullo como vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba. Se han llevado a cabo durante todos estos años los procesos de reorganización y cambio que considero que fueron fundamentales y fundantes de creación y construcción de nuevos espacios académicos y físicos, porque sinceramente creo que la educación es un derecho esencial para el acceso a los demás derechos. Hoy estamos hablando de la educación superior, el derecho esencial a la salud, como para la emancipación y el ejercicio de la ciudadanía, para el pleno desarrollo de todos los derechos humanos, la justicia y la paz. Toda la educación no es nada más que un profundo acto de amor a lo que educamos. El proceso educativo está vaciado de contenido y pierde el rumbo cuando este arquetipo no es aceptado. Todo ello, digo, se ha logrado gracias a esta querida comunidad universitaria de la Facultad de Derecho, a las actuales autoridades de la Facultad de Derecho, a los actuales funcionarios, a todo el equipo de trabajo, apoyo, generosidad, que con tanto ahínco, y no me canso de repetir, lo voy a repetir nuevamente, a los profesores, estudiantes graduados, personal técnico administrativos, las universidades públicas deben exigir que se garantice el acceso y la permanencia a la educación como un derecho inalienable de calidad social y para todos. Exigir la democratización del conocimiento y saber en beneficio de toda la humanidad, rechazando cualquier tipo de privatización y mercantilización de la educación, la ciencia y la tecnología. Es oportuno señalar, y un poco lo digo como vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, que la Universidad Nacional de Córdoba cimentó la estructura sobre la defensa a ultranza de los derechos humanos, un compromiso social inquebrantable, un sólido proyecto de inclusión educativa, teniendo como premisa fundamental una herramienta metodológica, el diálogo intercultural. Esto último supone la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas, trabajando la interculturalidad desde una perspectiva que incluye elementos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, educativos, antropológicos, ambientales, etc. Hablar de interculturalidad es además ser artífice necesario en el reconocimiento de la diversidad, cuestionando las desigualdades y sus consecuencias, pobreza, discriminación, racismo, xenofobia, etcétera, etcétera, como así también las estructuras imperantes de la sociedad y de todos los niveles de la educación. Este fue el recorrido de un sueño que soñamos apasionadamente en lo que hace la facultad desde el año 1997, pero en lo que hace a la Universidad Nacional de Córdoba, un sueño que comenzó a gestarse desde 1599. ¿Y saben por qué 1599?
porque es la instalación definitiva de los jesuitas aquí en Córdoba. Yo comencé hablando, diciendo que esta querida Universidad de Córdoba, pública, gratuita, laica, inclusiva, de todos con responsabilidad social, bueno, comenzó con el periodo de este jesuita. 1610 dije Colegio Máximo. Y por eso tomo 1599 como instalación definitiva de los jesuitas, con la llegada de las compañías de Jesús a Córdoba de la Nueva Andalucía. Luego llegó Córdoba del Tucumán, que se concretó con este Colegio Máximo que yo he hablado. Y bueno, y se extendió por más de, ahora vamos a cumplir 408 años. Y esta Universidad de Córdoba, con otro hito importante. Yo dije que uno de los hitos importantes fue esta elección directa, pero otro hito importante fue la reforma del año 1918, que ahora el día 15 de junio va a cumplir 102 años. Y gracias a todo ello, es que la Universidad Nacional de Córdoba tengamos con esos logros institucionales una universidad pública, gratuita, libre, laica, inclusiva, igualitaria, permanente constructora de pensamiento científico, abierta a la sociedad y preocupada por ella, tratando de proveer a sus necesidades y brindar soluciones concretas a sus aspiraciones, sus urgencias y desafíos. Creo que transitando ya los primeros años del 5º centenario de nuestra casa, ha cumplido con creces los imperios del inmortal destino que los artífices de la Compañía de Jesús grabaron rodeando el águila con la sala desplegada en la piedra del escudo real. Ut porte nomen meum coram gentium, id y llevad mi nombre entre la gente. Es decir, salgan a enseñar. Fue todo un concreto programa de trabajo que nosotros hemos realizado y que las autoridades que del año 2018 vienen trabajando y toda la comunidad universitaria ha continuado trabajando. Pero yo no puedo tampoco reconocer, estamos hablando 40 años y desde el año pasado estamos viviendo en un proceso dinámico, en un proceso con un gran desafío, con nuevas estrategias, que por supuesto, hablando de la Facultad de Derecho, y en esto yo hablo como vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, fue algo desafiante, y es desafiante. Y nosotros comenzamos con ese decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, el 297, con el reglamento, primero el 260 y luego el 297 y la sucesivas reformas. Y la universidad, con mucho sacrificio, con un gran reconocimiento, estamos hablando de Facultad de Derecho, pero la Facultad de Derecho también con el mismo sacrificio que han venido haciendo todas las autoridades, bueno, en esto me hablo como vicerrector, de todas las autoridades de las distintas unidades, de las 15 unidades académicas, de las áreas centrales, de las distintas dependencias, de los ámbitos observatorios y de todos los que están trabajando activamente para mantener la universidad pública y gratuita y sobre todo que no se haya perdido el año, porque fue un gran desafío allá el 20 de marzo del año pasado, mantener y continuar con las puertas abiertas. Y esto se debe, gracias, y lo digo cada vez que hablo, gracias a toda la Universidad Nacional de Córdoba, porque todos han formado parte integrante para que esto se mantenga y espero que pronto estemos en una situación sanitaria mejor. Yo personalmente, Juan Carlos Frontera, sabe que me gusta hablar un poquito, pero me he extendido también porque mi doble función. Yo he sido 18 años de decano y he sido vicerrector siendo decano. Y bueno, yo dije, y soy el primer vicerrector elegido por elección indirecta y el primer vicerrector, y el rector, por supuesto, elegido, el doctor Hugo Yuri, elegido por elección directa. En lo que es la historia de la Facultad de Derecho, yo le rindo desde el año 1983,
comenzando con la decana normalizadora Berta Kaller de Orchanqui, y actualmente con Barrera Utelar y Edgardo García Chiple, he tratado de hacer una síntesis. Y no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Marta Díaz Landa, que agradezco la presencia de ella, es profesora emérita de la universidad, trabajó con un equipo de docentes entrañables, con una capacidad de servicio que me acompañaron asiduamente para los cambios y las modificaciones de este plan de estudio. No sé, Juan Carlos, si me quiere hacer alguna pregunta o si tengo tiempo. Bueno, doctor Francis Ferreira, le quiero agradecer por su brillante exposición. Nos permitió en este tiempo poder transitar la vida de la Universidad Nacional de Córdoba e insertar estos 40 años o próximos 40 años a cumplirse del retorno a la democracia. De alguna forma rescato de su exposición ese contexto y la difícil tarea del retorno a la normalización de las instituciones después del proceso de reorganización nacional, con las consecuencias negativas que nos dejó desde el punto de vista económico, político, social, etcétera, y cómo la universidad se transforma en una de las instituciones esenciales, quizás no totalmente valoradas o contextualizadas en esa recuperación de la democracia, sobre todo la recuperación de la vida interna de la universidad en ese gobierno tripartito, y cómo usted describe que en estos 40 años o próximos a cumplirse se dieron pasos hacia una mayor democratización cuando usted menciona la elección a través de una votación directa. Y los detalles de ese crecimiento a través de la gestión universitaria. Estamos con muy poquito tiempo para las preguntas. La universidad, yo he tratado de hacer una síntesis, porque hablar de 40 años de la facultad, yo te agradezco los minutos que me he tomado más, y a su vez lo que lamentablemente no me pude conectar. Y pasó la Universidad Nacional de Córdoba por ese mismo proceso. Nosotros, yo tengo aquí y tengo una investigación personalmente como historiador en la Facultad de Derecho, pero la escuela de hoy día, Facultad de Comunicación Social, sigue con unos trabajos brillantes. Yo he presenciado investigaciones de lo que sufrieron con este golpe cívico-militar, cuando la universidad fue intervenida. Mira. Y, por supuesto, fue totalmente intervenida, y estas escuelas también de ciencia y formación, trabajo social, sufrieron y mucho. Y le digo, y hay un trabajo espléndido, mejor dicho, de una investigación que se ha hecho, y hay una placa y un recordatorio que yo tuve el honor allá en el año 2011. Creo que me acompañó la doctora Marta Díaz a la salida del Consejo Superior en un acto homenaje que se le hicieron a los desaparecidos y las muertes que hubo en la entonces Escuela de Trabajo Social, ¿no? La decana normalizadora fue la doctora Berta de Orchanqui, fue intervenida. Lo tenemos, por ejemplo, el primer rector de la intervención fue Luperi, y la facultad también pasó por diversos periodos, pero de la normalización, yo estoy hablando de los últimos años y no de los años anteriores, porque también estuvo dentro de la Facultad de Derecho el doctor Smith, Julio Macañi, etcétera, etcétera, que fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, pero yo me he limitado a tomar este periodo del año 1983 y 2 años para atrás. Pero por supuesto, coincido totalmente, y la Universidad Nacional de Córdoba sufrió este golpe cívico-militar, y lamentablemente ha habido muertes, desapariciones. Yo aquí estaba haciendo de una investigación que hice un par de años en lo que hace a los muertos y desaparecidos, que por razón de tiempo, pero tengo más de 68, y nosotros, y si ustedes van, por ejemplo, a la Facultad de Derecho, al primer patio, un patio de honor, se le rindió un homenaje a los fallecidos,
a los muertos abogados, y a su vez placas de los desaparecidos, y en las distintas escuelas han hecho también un film muy importante, la Facultad de Comunicación Social y la Escuela de Trabajo Social. Tuve en el año 2011, con un trabajo, me acuerdo de Nora Brito y de otra docente, y de una querida profesora que lo voy a recordar con mucho cariño, que fue consejera del Consejo Directivo, la conocí como consejera del Consejo Directivo, Eve de Pascuale. Eve de Pascuale era una profesora de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ver los manuscritos que ella tenía como profesora de la Escuela de Ciencias de Trabajo Social, con los nombres de los fallecidos y las muertes, que luego se hizo una investigación y se le entregó en un acto de los estudiantes desaparecidos, bueno, la situación académica de cada uno de ellos, y se lo entregamos a los padres y a los familiares. Por supuesto que eso lo sufrió y mucho la Universidad Nacional de Córdoba, sino que yo me he referido no en los años de 1976 hasta el 83, sino directamente de los últimos 40 años de la Facultad de Derecho. Por eso tomé como base la decana normalizadora, que fue, lamentablemente no está entre nosotros, Berta Kaller Rochanqui, que luego fue decana normalizadora y luego fue decana de la Facultad de Derecho. Pedro, supuesto, quiero... Sí. Sí, no, Pedro, quiero agradecerle. Ya estamos en el límite del tiempo. Espero que lo podamos tener nuevamente en el segundo semestre. Las preguntas las vamos a recoger a través del instituto y luego se las enviaremos y veremos la posibilidad de que sean respondidas. Pero le quería agradecer el tiempo que nos dedicó y su brillante exposición nuevamente. Espero que nos podamos ver pronto en forma presencial cuando superemos esta pandemia. Bueno, yo, Juan Carlos, muchas gracias por tus palabras. El Instituto Gioja Mendeley, bueno, le tengo un gran respeto. Nosotros hemos trabajado en forma coordinada desde hace muchos años la historia del derecho, o sea que tramitaré a las autoridades del Instituto Gioja, oiga que lo felicito por esta iniciativa, este recordatorio de los 40 años de democracia. Por supuesto, estoy a disposición, no solamente en esto, sino en cualquier investigación que se pueda realizar. Aprovecho también para los departamentos de Ciencias Sociales, para la cátedra esta abierta Raúl Alfonsín, y bueno, y para las autoridades, el señor decano de la facultad, mi querido amigo Alberto Vélez. Y a todos ustedes, gracias por haberme escuchado, y cualquier cosa estoy a disposición, y cualquier pregunta que me quieran hacer, lamentablemente aquí el director académico dice que no hay tiempo, pero estoy a disposición para lo que usted quiera. Muchas gracias por estar y haberme escuchado. Pedro, bueno, el que no haya quedado tiempo será un pretexto para tenerlo nuevamente. Así que muchísimas gracias y vamos a dar por cerrado el evento. Hay unos comentarios muy positivos referente a su exposición que luego se los haremos llegar. Gracias a todos. Bueno, yo le mando un abrazo virtual a todos ustedes y gracias por haberme escuchado. Gracias. Chao, saludos a todos, buenas tardes. Hasta luego.